Es increíble cómo el tiempo de Cuaresma llega hasta este día de la resurrección. Se recuerda que empezamos el miércoles de ceniza en la serie que se llamaba Desde las cenizas hasta la resurrección, y hoy estamos cerrando esta etapa de las series que teníamos destinadas para Cuaresma, y cómo poco a poco fuimos viendo paso a paso cada domingo, el jueves Santo y Viernes Santo, de todo lo que pasó con la vida de Jesús. Y hasta el día de hoy no se quedó en esa tumba, no se quedó enterrado, Él resucitó y la tumba está vacía. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en este día, que se llama el tema del sermón: la vida vence. Entonces, está basada en la lectura del libro de Juan, que fue leída en el Evangelio. Entonces, hay momentos en la vida donde todo parece terminado, que se acabó, que no hay solución. Pueden ser sueños que teníamos y que se vinieron abajo. Pueden ser relaciones que se rompen y que ya no tienen futuro. Puede ser un diagnóstico que asusta y que uno piensa que ya no hay salida. Puede ser la pérdida de nuestros seres queridos y que duele profundamente y nos lastima. Y pensamos que ya no hay nada que hacer, que todo se terminó, que se acabó. Y en esos momentos sentimos que la historia llegó a su final, que llegó al final, ya no hay nada que hacer, ya no podemos esperar nada. Déjenme decirle que así comenzó aquel amanecer del primer día de la semana. Para María Magdalena, todo había terminado. Jesús, su maestro, Jesús, su esperanza, Jesús, su Señor, había muerto. La cruz parecía tener la última palabra. Se acabó todo en esa cruz. Pero la buena noticia es que en el Evangelio de hoy nos recuerda una verdad poderosa. Cuando parece que todo terminó, Dios apenas está comenzando a escribir una historia nueva. Porque en Cristo la vida siempre vence. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el verso 1 al verso 10 de la lectura de Juan capítulo 20. En el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, pero el sudario que estaba sobre su cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino que enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, al que había llegado primero del sepulcro, y al ver todo esto creyó. Y es que aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara a los muertos, y los discípulos volvieron a su casa. La escritura dice que María llegó al sepulcro muy temprano, cuando aún estaba oscuro. Y esa oscuridad no era solo el amanecer, era también la oscuridad de su corazón, donde ella sentía que todo se había apagado. Era esa oscuridad de su corazón donde ella pensaba de que ya no iba a volver a ver al Maestro. Un corazón oscuro donde dice: ya todo se terminó, ya no hay nada que hacer. Ella ve la piedra que está removida, y cuando mira que la piedra no está tapando la entrada, corre y va a avisarle a los demás discípulos. Dice la escritura que Pedro y el otro discípulo que Jesús amaba
corrieron también. Ellos observaron lo que pasó. Vieron los lienzos y el manto de Jesús ahí. Vieron que no estaba Jesús, pero tampoco entienden qué es lo que estaba pasando. No entendían lo que estaba pasando. El sepulcro estaba vacío, pero sus corazones siguen llenos de confusión. Sus corazones todavía estaban confundidos porque no sabían entender que Dios les estaba dando una señal. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Vemos señales que Dios nos da, pero no las entendemos. Experimentamos cambios, pero seguimos atrapados en el miedo. Dios ya está obrando en nuestras vidas, pero nosotros seguimos viendo como que si Él no estuviera, como que si Él estuviera perdido. No comprendemos de que todas las cosas que dice nos ayudan a bien. A veces no entendemos el porqué de las cosas. A veces no entendemos por qué nos está pasando lo que estamos viviendo. Pero porque estamos cegados y no podemos ver que Dios está en medio de cada cosa que nos pasa. El problema no es la ausencia de Dios. El problema es que aún no logramos ver lo que Él ya está haciendo. Si nosotros pudiéramos ver lo que Él ya está haciendo, nuestra historia cambiaría. Si pudiéramos ver nosotros lo que Él está haciendo, pensáramos diferente. Pero a veces tenemos, como María, el corazón oscuro todavía. Y en medio de ese dolor, no nos rendimos, seguimos ahí, igual que María. Dice en el verso 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestidos blancos que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y otro a los pies. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba ahí, pero no se dio cuenta que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, que yo me lo llevaré. ¿Qué podemos observar ahí? Que María, a pesar de su dolor, a pesar de su oscuridad, ella no se va, ella se queda ahí. Se queda llorando fuera del sepulcro. Se queda extrañando. Está dolida. No entiende también ella el porqué de las cosas. Mientras que los otros dos discípulos de que regresan a casa. Y ellos regresan, pero ella permanece. Su amor la mantiene ahí, incluso en medio del dolor. El amor que tenía ella hacia Jesús, hacia el Maestro, no la hacía irse para otro lado, no, que estaba viviendo su dolor. Pero ¿qué pasó en medio de ese llanto? En medio de ese llanto dice que ella ve a dos ángeles que se aparecen dentro del sepulcro, uno que estaba a la cabecera y otro estaba a los pies. Pero ni siquiera eso pudo cambiar su tristeza. Era algo sobrenatural lo que ella estaba viendo dos ángeles. Era para que ella hubiera entendido el mensaje. Se lo llevaron los ángeles, por decir algo. Pero ella, aún viendo los ángeles y que ellos le preguntaron, ¿por qué lloras? Ella sigue con esa tristeza. Pero Dios siempre actúa en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Al Jesús ver que no logró entender el mensaje con los ángeles, viene y se le aparece él mismo. Viene él mismo y se le aparece a María. Pero ella tampoco lo reconoce, pensó que era el jardinero que estaba cuidando de alrededor. Ella le dice, si tú te lo llevaste, dímelo a dónde te lo llevaste para yo llevármelo.
esto es profundamente humano. Siempre pensamos de esa manera. No vemos más allá que el dolor, no vemos más allá del sufrimiento, porque nos ciega, nos tiene atados, nos tiene amarrados. El dolor puede nublar nuestra visión. La tristeza puede impedirnos reconocer que la presencia de Dios siempre está con nosotros. Jesús está ahí, pero María cree que es un jardinero. ¿Cuántas veces Jesús está obrando en nuestra vida, en nuestro lugar, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en la escuela, en nuestro trabajo, y no le reconocemos? No hemos sabido reconocer que Él está con nosotros. Puede ser en una puerta que se cerró. Y uno dice, ¿por qué se cerró esta puerta? Yo tenía la esperanza de que se abriera esta puerta para poder entrar a trabajar a este lado, y se cerró. Y no se dan cuenta que el que está cerrando esa puerta era Dios mismo, porque tenía otros planes mejores para tu vida. Puede ser en una conversación inesperada. Tal vez estás conversando con alguien y de repente te habla del amor de Dios y estás cegado porque tu tristeza, tu dolor no te deja o no te quiere dejar escuchar el mensaje que Dios tiene para ti. Puede ser que sea una nueva oportunidad. Se abre una puerta por una nueva oportunidad en tu vida. Y a veces no nos damos cuenta que fue Dios el que abrió esa puerta y decimos, oh, fue porque yo tengo los recursos, porque yo tengo la capacidad de hacer eso, entré a este lugar. O porque fulanito, sutanito me recomendó, por eso entré ahí. Y no miramos que es Dios orando, que es Dios mismo que no ha dejado de estar con nosotros. O simplemente puede ser en una paz que no podemos explicar. Como los que estamos dolidos en este momento por la pérdida de alguien. Esa paz que sentimos dentro es una paz que sobrepasa todo entendimiento y no sabemos explicarla cómo pasa, pero ahí está. Es Dios mismo que nos está dando la paz de Él. Es Dios mismo que está obrando dentro de nosotros. Y qué maravilloso es darse cuenta que es Dios mismo que está con nosotros. Pero a veces esa misma tristeza o ese mismo dolor no nos permite ver más allá, que Dios está presente con nosotros, incluso cuando no lo vemos. Ahí está Dios. Lo sorprendente de esto es de que Jesús nos llama a nosotros también por nuestro nombre. Y cuando nosotros escuchamos nuestro nombre, algo pasa, algo cambia. Dice el verso 16, Jesús le dijo, María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, en ese momento ocurre algo decisivo. Jesús le dice una sola palabra, María. Y todo cambia. Todo cambia nomás al escuchar su nombre. Jesús no le fue a dar un sermón muy largo. Jesús no le dio una explicación teológica. Únicamente la llamó por su nombre. Porque cuando Jesús te llama por tu nombre, todo se transforma. Todo se transforma. La confusión se convierte en claridad. El dolor se convierte en una esperanza. Y el llamado se convierte en un gozo inexplicable. María le respondió, Raboni, un maestro. Ese es el momento de la resurrección de su corazón. Ese es el momento que cuando ella escucha su nombre, su corazón que estaba muerto, su corazón que estaba dolido, que estaba entristecido, vuelve a la vida y comienza a palpitar de nuevo y a sentir que Jesús estaba con ella.
No solo es el sepulcro vacío, ahora es su alma que está llena de vida. Ya había visto el sepulcro vacío, pero ahora estaba viviendo que su alma tenía vida nuevamente, que su corazón volvió a sentir la presencia del Maestro, de Dios mismo. No sé si has experimentado lo mismo, de que piensas que todo está en oscuridad, que todo no tiene forma, y de repente llega Jesús, te llama y algo brinca dentro de ti. Es tu corazón que al oír la voz del Dios que devuelve la vida, está a tu lado, está para amarte, está para protegerte, está para consolarte. María, después de escuchar su nombre, vuelve a la vida, pero no todo termina ahí. En el verso 17 y 18 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a donde está el Padre, pero ve donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, y a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Podemos observar que Jesús no permite que María Magdalena se quede aferrada al momento. No deja ni que lo toque, ella quería abrazarlo, quería sentirlo. Pero Jesús le dice, no me toques todavía porque todavía no subo al Padre. El sacrificio tenía que ser perfecto, puro, sin mancha. Él había salido de la tumba, acaba de resucitar, necesitaba ir a presentarle al Padre el sacrificio por toda la humanidad. Necesitaba llegar puro, limpio y decirle al Padre, todo está hecho. Yo compré todas esas almas, todos esos seres humanos y lo pagué con mi sangre. Ahora son nuestros, nos pertenecen. Los he perdonado, los he salvado y ahora todos pueden estar tranquilos porque van a estar con nosotros. Y aparte de esto, Jesús viene y le da una misión. Ve y dile a tus hermanos lo que has visto y lo que yo he hablado contigo. Fue la primera misionera de Jesús después de la resurrección, que llega y va corriendo con los discípulos y es la primer testigo de la resurrección. Porque el encuentro con Cristo resucitado nunca es solo para nosotros. Siempre nos envía a que le contemos a otros. Siempre nos invita, cuéntale a los demás lo que yo estoy haciendo contigo. Cuéntale a los demás lo que estás viviendo conmigo. Cuéntale a los demás de esa paz que yo te doy. Siempre nos invita a que nosotros compartamos. María pasa de estar llorando y triste a anunciar a Cristo resucitado. Ella pasa de buscar un cuerpo muerto a proclamar la vida de Jesús. Increíble cómo Dios obra a través del dolor y sufrimiento para traernos victoria en Él, para anunciar lo que Él es, lo que Él representa para nuestras vidas, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, y proclamar que Cristo vive. Es impresionante lo que pasa cuando escuchamos la voz de Dios. Y ella, después de estar perdida, encuentra un propósito para su vida. Encuentra un propósito. Ella declara, he visto al Señor. Ahí está el propósito de ella. Yo lo he visto. Hablé con Él. Y eso nos muestra que la vida vence. Jesucristo dijo, yo soy la vida, soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También dice, yo soy el camino
hacia el Padre y nadie llega a Él si no es por mí. Cristo resucitado nos abre una puerta enorme para volver a casa con papá. Cristo crucificado y resucitado nos abre la oportunidad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Cristo resucitado nos da la oportunidad de llamarnos amigos, porque lo somos. Este texto no es solo una historia, no es solo un libro donde solo cuenta una pequeña historia. Es una promesa para cada uno de nosotros. Toda historia bíblica es una promesa para nosotros, para tu vida, para la mía, para que sintamos que Dios está con nosotros. Porque todos enfrentamos sepulcros. En toda la historia de nuestra vida enfrentamos sepulcros. Tal vez pueden ser situaciones que parecen muertas, pero tenemos una esperanza en Cristo resucitado. Pueden ser esperanzas que se han apagado, pero Dios tiene nuevos planes y nueva vida para nosotros. Puede ser momentos donde sentimos que Dios está ausente, pero no es que está ausente, Él está trabajando en silencio. Él está obrando en silencio a favor nuestro. Pero el mensaje de Pascua, el mensaje de resurrección es bien claro. La piedra no es el final de la historia. La tumba no es el final de todo esto. La muerte tampoco es ese final. En Cristo resucitado, el miedo da paso a la esperanza. La desesperación da paso a la alegría. El final a un nuevo comienzo. Porque volvimos a tener un nuevo comienzo y nace la iglesia. En esa resurrección nace la iglesia. Tal vez hoy tú estás como María, llorando, confundido. Sin embargo, lo que Dios está haciendo es a tu favor. Lo que Dios está haciendo, no te has dado cuenta todavía, pero es algo maravilloso. Lo que Dios está transformando en tu vida desde adentro de tu corazón te va a dar la felicidad más grande que nunca has sentido. Pero escucha esto. Jesús ahora te llama por tu nombre. En este momento quitemos ese nombre de María y pon en tu mente tu nombre. Porque es Jesús llamándote por tu nombre. Y cuando Él habla, la vida vence. La vida vence porque Jesús nos está llamando. El camino que parecía terminar en muerte se abrió hasta una gran vida. Se abrió hasta darnos esa vida eterna. Para darnos esa vida en nuestro corazón. Para darnos esa vida en nuestra esperanza. Tenemos una nueva vida. Es en ese poder de la resurrección que nosotros ahora estamos sostenidos. No significa que nunca habrá dolor, porque Jesucristo también dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero no te preocupes porque yo he vencido al mundo. Pero sí significa que el dolor no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Jesús. La última palabra la tiene Él. Y la última palabra Él te la está dando a ti. No significa que no habrá más finales. Posiblemente va a haber muchos finales en la etapa de nuestra vida. Pero sí significa que en Cristo todo final puede convertirse en un nuevo comienzo. Puede convertirse en un nuevo comienzo de algo. Así que hoy podemos vivir con esa certeza. Cristo ha resucitado. Cristo vive. La tumba está vacía y la vida ha vencido. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Tú también puedes comenzar de nuevo con Cristo resucitado, porque Él lo hizo por ti y por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos.